Y si te encuentro una, bueno, mueres, pero mueres, realmente mueres. Quizá ese giro de concepto, presidente, es el que se debería, digamos, tomar en cuenta. Y, o sea, tener una ciudad amigable. Vemos con bastante sorpresa, como segundo punto, presidente, 16.000 millones de exoneraciones o que el Estado deja de recaudar. Terrible, asusta, sí, es verdad, asusta. ¿No? Y le pregunté, ¿y con qué hago los, si es que no, o sea, esa plata, ¿qué podría hacer con esa plata si el Estado la cobrara? Pero también aquí viene, se desdobla una siguiente pregunta, presidente, por su intermedio a don Víctor, decirle una segunda pregunta que decía, si estoy exonerando esta parte, yo como Estado o yo como SUNAT, bueno, finalmente agente recaudador, pero como Estado finalmente, ¿qué beneficios consigo como Estado? Y ahí es un concepto que debería entrar a razonar de la siguiente manera. Y pongo el caso, vuelvo a decir, de mi región Tacna, que cuando hasta el año 89, el contrabando campeaba en Tacna, por ser frontera, por tener nosotros una frontera cerrada en las importaciones de aquellos años, o casi cerrada, con aranceles muy altos, etcétera, y teníamos al costado un Iquique, un Arica, donde era puerto libre y zona franca. Y la mercancía, vía contrabando hormiga, porque había miles de peruanos residentes tacneños que vivían del contrabando durante muchos años, del vecino país de Chile. Cuando estos señores contrabandistas venían las siguientes generaciones, crecieron y se formaron pensando que el contrabando era una actividad legal. Y cuando venía la entidad que tenía que fiscalizar, llámese el SUNAT, la policía o quien tuviera que requisar, o aduanas, quien tuviera que requisar estas mercancías ilegales, reclamaban porque se sentían que estaban violando sus derechos a libre oportunidad de trabajo. Se sentía que el contrabando era una actividad oficial. Se crea Sofratagna con un costo para el Estado, sí, porque puso los impuestos, digamos, contribuyó, vamos a decir, o redujo los impuestos de ingreso a la mercadería, 10%, y la mercadería estaba nacionalizada. Cerca de 12.000 contrabandistas se formalizaron hasta hoy día. Hasta hoy día. Entonces, situaciones de esa naturaleza es lo que yo diría, ¿cómo hacemos para que toda la informalidad del país, que es alta, y nos lo ha dicho el señor superintendente, es alta, pase al sector formal? Pero tenemos que tener, vuelvo a insistir, en una SUNAT amigable, en una SUNAT que vaya de la mano con ese posible contribuyente para incorporarlo al sector formal, guiarlo, asistirlo y mantenerlo, ¿no? Y que no ese contribuyente no esté pensando en decir, ¿cómo hago para no pagar impuestos? En Arica, presidente, existe esa cultura de la tributación. Por 500 pesos, que es un sol, entregan boleta. Y no es el país automático, es la cultura. ¿Qué hacemos para llegar nosotros a esa situación? Desde chiquitos, de los colegios, empezar a enseñar a la gente a tributar. Sí, yo creo que sí. Porque con el ejemplo que les puse hace un momento, que en Tacna los hijos de los contrabandistas creían que era una actividad legal el contrabando, en los colegios se debería decir que la tributación debería ser una forma de vida y de conducta en el futuro cuando esos niños entren a la actividad laboral, ¿no? Pero por otro lado, para terminar, presidente, quería decir que la SUNAT o el gobierno debería ver el costo-beneficio, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, en el caso de los aviones, y vuelvo a decir, en el caso de los aviones, si estamos suspendiendo los derechos para ingresar a las aeronaves, que hablábamos hoy en la mañana, ¿no? Pero ¿qué estamos consiguiendo? ¿Qué estamos consiguiendo colateralmente por el ingreso o por la excepción
o la suspensión de esos derechos. Estamos consiguiendo que paguen de repente los pilotos, los empleados, los que hacen carga aérea, los que transportan pasajeros, qué sé yo, todo un grueso de cadena económica que está tributando renta y que el Estado también está ganando. Y un ejemplo clarísimo, presidente, son las zonas francas. A pesar que la zona franca no es una suspensión, es una exoneración, pero lo que nos demuestra en la región, y lo pongo con ejemplos claros, le digo al señor, a don Víctor, por su intermedio, presidente, en la región tenemos en República Dominicana, por cada dólar que el gobierno de República Dominicana exonera en sus zonas francas, ellos reciben $6 de contrapartida por lo que está generando en el régimen general, producto de esa actividad de zona franca que está exonerada. En Costa Rica, $5 por cada dólar que invierte, que exonera el Estado. Aquí al costado, en Colombia, $3 regresa, gana el Estado por cada dólar que exonera en zonas francas. Preguntémonos, por eso decía yo, preguntémonos que cada exoneración, ¿qué está generando? Y si no genera, eso sí es una perforación fiscal que se debe atacar totalmente. Por eso decía yo que cuando don Víctor nos dice que el costo del beneficio tributario siempre termina pagando el otro peruano. Sí, es un concepto que tiene validez, pero yo no diría que es tan directa esa acepción. Porque, lo repito, lo importante es ver que por ese beneficio, ¿qué está recuperando por otros canales el Estado? Y ocupémonos de eso, presidente, de generar mayor rendimiento de esas exoneraciones. Finalmente, para terminar, presidente, yo diría que es una idea que para ir incorporando a todo ese sector informal, presidente, que tenemos en el país, que es grande, el micro, el pequeño empresario, el ambulante, qué sé yo, ir incorporándolo, deberíamos hacer una norma de ingreso gradual al sistema tributario, al sistema de pago de tributos. Porque si vamos a ponerle a un microempresario y decirle, si no me pagas los 30 días, tu ruso, lo que fuere, si no te cierro, viene ya la política del amedrentamiento, o el temor que tiene esas normas, le provocan en un posible agente de tributación. Entonces, yo pienso que inicialmente el Estado debería, vamos a decir, perder, si es la palabra, perder algo para hacerlo ingresar gradualmente a ese informal, a ser un contribuyente poco a poco, y que en el futuro, en poco tiempo, 3, 4 o 5 años, ya sea un contribuyente formalizado y que esté ya en el camino, digamos, de la tributación. Finalmente, yo también sé que la SUNAT es una de las tareas difíciles que tiene, porque se habla de dineros, se habla de control, y el control del dinero siempre es lo más complicado. Hay que simplificar normas, es lo que me quiero referir, presidente. Muchas gracias. A usted, congresista Martorell, tiene la palabra el congresista García Belaunde. Bueno, nuevamente saludar al superintendente de la SUNAT, que están pidiendo que sea amigable. El amigo Martorell dice una SUNAT amigable. Es casi imposible. Es como pedirle a una guaripolera que se vuelva monja de clausura. Es casi imposible. Pero en fin, sí podría ser por lo menos un poco más justa, ¿no? Un poco más razonable, un poco más eficiente. Acá el señor del Castillo ha hablado de Iquitos y de Tarapoto y de Pucallpa. Yo quiero recordar que Iquitos es una ciudad que tuvo un gran auge en la época del caucho, con el caucho y a partir del caucho. Y después, terminado el caucho, evidentemente pasó un poco al olvido,
hasta que el presidente Belaúnde en los años 60, en su primer gobierno, le dio la ley 15600 y lo hizo una especie de zona franca. Esta ley fue copiada en el Brasil y se aplicó para Manaos. Pero claro, en Manaos la ley duró 50 años, en Iquitos duró 5 o 6 años. Vino el gobierno militar y la derogó y después nunca más se pudo implementar. Había inclusive fábricas, fabricaban motos, había embotelladoras, en fin, había una serie de industrias que se acogieron a una serie de exoneraciones tributarias con una especie de zona franca y hubo un progreso en la ciudad. Pero claro, las leyes en el Perú duran lo que duran casi los gobiernos, este tipo de leyes por lo menos. Y hoy día Manaos es un imperio o un emporio importantísimo y Iquitos ahí se ha quedado un poco rezagada. En el caso de Tarapoto y Pucallpa, las carreteras hechas también por la mano del presidente Belaúnde, la Federico Basadre y la Marginal, que es una panamericana de la selva, de la ceja de selva, toda una panamericana de 1.600 kilómetros de largo, no continuada necesariamente por los gobiernos que la sucedieron, le dio a Tarapoto y luego a Pucallpa otra dimensión. Pero claro, ese no es un tema solamente de impuestos, sino también es un tema de decisión oficial, gubernativa y sobre todo de infraestructura. Ahora bien, en el tema de las exoneraciones, que es el tema que estamos tratando, llamadas gastos tributarios, no sé si sea gastos tributarios las exoneraciones y también las inafecciones, ¿no? Los rubros inafectos, que es peor que las exoneraciones, porque las exoneraciones tienen un tiempo determinado de vigencia, la inafecto es simplemente no tocarlas nunca más revisarlas, que son, a mi modo de ver, mucho peores que las exoneraciones. Pero en el caso de las exoneraciones, equivalen al 2.2 del PBI. Y 2.2 del PBI en los últimos años son casi 16.498 millones de exoneraciones, mucho más que el presupuesto nacional del sector educación, que es 13.000 millones. O sea, más exoneraciones que el sector de educación, que es fundamental asistirlo y reforzarlo en un país que precisamente necesita educación. Y en los últimos 10 años, las exoneraciones han equivalido, equivalen a un presupuesto, todo un presupuesto, 160.000 millones de soles. Todo un presupuesto, cada 10 años, entonces las exoneraciones crean o pagan o equivalen a un nuevo presupuesto, lo cual me parece que es espantoso. Pero sin embargo, hay exoneraciones que nadie explica. Los juegos de azar, las apuestas, los bingos, los eventos hípicos, las loterías, las rifas, los sorteos, todo eso además están inafectos, ni siquiera exonerados, inafectos. O sea, uno va al Jockey Plaza y tiene que pagar 18% por ir a una zona de comida, pero al lado los caballos que corren no pagan nada. Los caballos que corren alrededor y que se apuestan, ¿no? Esos caballos pasean por ahí sin pagar Jockey Club absolutamente nada. Son asociaciones también las sin fines de lucros las que preocupan el fútbol, por ejemplo. Dejan de pagar 267 millones de soles a la renta, eso es exoneración. Los equipos de fútbol no pagan. No pagan tampoco, por ejemplo, esta famosa iglesia cristiana Pentecostés, Movimiento Misionero Mundial. Son 10 millones de soles que recauda al año y no pagan absolutamente nada, a pesar que el pastor cubano que está allí está muy cuestionado. No pagan tampoco las cooperativas de ahorro y de crédito. Y eso es una cosa importante. Nosotros lo que hemos planteado, señor presidente, en varias ocasiones, es que haya una especie de IGB diferenciado. Porque acá alguien lo dijo, creo que lo dijo el señor Martorell,
o el señor Torres, que no está presente, que evidentemente no se puede aplicar el mismo impuesto a productos diferentes, de diferente uso y necesidad. Y por eso es que en Francia, además que estamos preocupados por Francia últimamente por el tema del fútbol, en Francia hay IGB diferenciado. En Francia el IGB es el 20% para algunas cosas de lujo, para los restaurantes es 10%. Acá pagamos 18% para un restaurante, más 10% de servicios, que no son servicios en realidad, sino es una alícuota que se paga a los trabajadores de todo el restaurante, incluidos los guardianes. El transporte, el turismo, el transporte, el transporte paga mucho menos. El servicio de agua, de luz y de energía en Francia, que te cobran en tu casa, paga 5.5%. Acá pagamos 18%. 18% por el agua que consumimos en nuestros hogares. 18%. La luz, como si fuese el agua y la luz un lujo. 18%. En Francia, que el nivel de vida es 10 veces mejor que el peruano y que el sueldo mínimo es también bastante superior al nuestro, pagan 5.5%. Y la prensa paga 2.1%. Siempre la prensa tiene algunas consideraciones. Entonces, en el caso de Dinamarca o de Suecia o de Finlandia, Dinamarca también otra selección con la que vamos a jugar, estamos hablando de un 25% para algunas cosas, pero el 12 y 6% para todo el resto. 12% y 6% para todo el resto. Los alimentos, por ejemplo, pagan 14%. 14%. Las medicinas pagan 10%. 10%. El cine, los hoteles, 10%. Entonces, estamos hablando de arancel diferenciado. En el caso, y la SUNAT, ¿por qué? Porque la SUNAT es la que se opone, la SUNAT famosa que no es amigable, inamistosa quizás, no sé, pero amigable de alguna manera, y entonces esa SUNAT se opone a que haya tasas diferenciadas de IGB. Lo hemos consultado en varias oportunidades y se opone. ¿Por qué? Porque ellos quieren el trabajo fácil, ¿no? El trabajo más fácil y más efectivo, ¿no? Chambear mucho no. Lo suficiente solamente y punto. El trabajo fácil. Pero sin embargo, no hay trabajo fácil cuando se trata de recursos propios de la SUNAT. Porque cuando se trata de recursos propios, que los consideran propios, de acuerdo a una ley de fortalecimiento de la SUNAT que dimos aquí nosotros, equivocadamente, y que hay que variar, a pesar que la SUNAT se opone, la Comisión de Trabajo se opone, están viendo sus lobbies también, porque también tiene su lobby la SUNAT, se oponen. El 1.5 de todos los tributos y aranceles corresponden a las importaciones que recauda serán de la SUNAT, para, lógicamente, como recursos propios que se van a repartir dentro de sus bonificaciones que ellos tienen. El 1.6 de todos los tributos que recaude o administra la SUNAT, excepto los aranceles y el impuesto a las transacciones financieras. Fíjese cuánto dinero va. El 1.4 de todo concepto que administre o recaude respecto a las aportaciones de ONP. El 1% de todo concepto que administre y recaude respecto a las aportaciones de salud. El 1%. Los legados, donaciones, transferencias y otros provenientes de cooperación internacional también son aceptados en este rubro. Y el 10% de producto de todos los remates que realice. O sea, todo eso es parte entonces de los incentivos a los miembros de la SUNAT que no son pues funcionarios amigables precisamente. Sin embargo, acá sí, para esto sí hay una metodología para distinguir 1.5, 1.4, 1.4, 1.3, eso sí, para eso sí hay, para la repartija interna, sí hay porcentajes, pero no hay porcentajes para el IGB que lo paga todo el pueblo peruano. O hay 355 exoneraciones que le hacen un forado al país de 2.2 de su PBI. Y finalmente, presidente, la presión tributaria es 12.6 en el Perú. Es la más baja de los últimos 25 años. Y con 12.6 el país no es viable. El gobierno no es viable, el Estado no es viable. No hay ni siquiera para pagar nada o casi nada. 12.6 de presión tributaria. En los años 80 el IGB no era 18%, era 12%. Y la presión tributaria era 15%. Eso significa que más impuestos no es más presión tributaria.
Más impuestos no es más recaudación, es más elusión o evasión. Y entonces hay que convencer a los señores de la SUNAT de que elevar los impuestos, y al gobierno básicamente, elevar los impuestos no es recaudar más. El señor Trump en este momento está bajando impuestos en los Estados Unidos y la gente lo aplaude, a pesar del déficit inmenso que tienen ellos, el más grande del mundo. Entonces, quizás habría que hacer una reconsideración de todo esto, lo que se ha dicho acá, y buscar la manera de, digamos, revisar el sistema tributario que no se revisa en el Perú o desde la reforma tributaria que se hizo en los años 90 con la ayuda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, congresista García Belaúnde. Tiene la palabra el congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. En forma breve. Ciertamente, digamos, por la experiencia que hay en Puno, nosotros hemos apreciado de que gran parte de lo que se llama contrabando entre Bolivia y el Perú es por la excesiva demora que hay en los trámites para importar o exportar, ¿no? Y muchas veces, digamos, mercaderías que tienen aranceles ceros por los trámites para arancelarios, sanitarios, etcétera, entran en contrabando. La pregunta es, ¿se está construyendo un CEBAP, un centro binacional para migraciones y trámites aduaneros? Pero está desde 2014 y a la fecha se va sucesivamente postergando sus inauguraciones. ¿Qué sucede? En segundo lugar, en el problema de la formalización de la actividad minera, en la Rinconada, una población a 5.000 metros de altura que produce bastante oro, no hay presencia del Estado, ¿no? Entonces se dan normas legales para formalizar, le dan plazos de 60 días, 2 años, 3 años, los amenazan con meterlos presos, pero sigue igual la actividad minera informal. Entonces nosotros hemos visto ahí o hemos sugerido que el Estado debería hacerse presente, ¿no? O sea, por ejemplo, comprar el oro a través de una entidad del Estado, no hay banco minero, pero que lo haga el Banco de la Nación o cualquier otra entidad, pero que ayude a disminuir la criminalidad, el riesgo, y va, en nuestra opinión, demostrando que el Estado tiene interés en hacerse presente en ese lugar, la gente se debe empezar a formalizar, porque la pregunta es, ¿yo para qué pago si el Estado no me da ningún servicio? Ni siquiera es capaz de darme seguridad en la conversión del oro, mejor prefiero correr el riesgo y termina siendo en Bolivia, generalmente el destino de eso. El otro tema también es el problema de las exoneraciones. Ciertamente compartimos, no hay una visión, una percepción, digamos, que las exoneraciones en el sector de educación terminan en escándalos de sueldos de 2, 3 millones para rectores, ¿no? O entran en política con bastante éxito. Yo creo que habría que ahí ver ese tema. Y nosotros hemos planteado, mediante un oficio y una sugerencia tramitada por una congresista de Nuevo Perú, la formación de una subcomisión de esta comisión que sigue el tema de trate el tema de las exoneraciones para ver, digamos, cuáles pueden cambiarse y cuáles no, ¿no? Bueno, y una pregunta final. ¿Qué medidas sugiere la SUNAT a través de su superintendente para mejorar la recaudación tributaria, que ciertamente en 12.7 es bastante preocupante? Gracias. Congresista Quintanilla, tiene la palabra la congresista Carla Schaffer. Gracias, presidente. Bueno, enfocarnos en una preocupación que el mismo superintendente ha dicho y creo que seguro ha tocado a todos los congresistas, la informalidad, ¿no? O sea, ¿cuál es el planteamiento de que su institución tiene como estrategia para poder realmente acortar este porcentaje tan alto de informalidad? Y que bajo el esquema y el planteamiento que ha venido trabajando SUNAT en los últimos años, vemos que no tiene un resultado, al contrario, se incrementa. Es más, el presidente de la República en CAE dijo de que en